A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso vamos a decir: gracias Padre Celestial por este día. Gracias Padre Celestial por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias Yeshua, Señor y Salvador Gracias, Jesús, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado el Espíritu Santo, por habernos enviado el Espíritu al Santo, Ruach HaKodesh. al Ruach HaKodesh. Gracias Espíritu Santo, Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna habernos sellado para vida y guiarnos a toda verdad. Guiarnos a toda verdad. Amén. Queridos hermanos, Juan 14, 26 dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. La consigna es: ¿por qué motivo tomó venganza Sansón contra los filisteos? La número 1. Y la número 2, ¿cuándo pudo ver su error Sansón? Vamos por la número 1. ¿Por qué motivo tomó venganza Sansón contra los filisteos? Jueces capítulo 16, versículo 28 dice: entonces clamó Sansón a Dios y dijo: Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. La consigna número 2, ¿cuándo pudo ver su error Sansón? Josué 16, 21 dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Es palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos al desarrollo de esta enseñanza, que sea de mucha bendición, y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Vamos ahí entonces a la prédica, a Yeshua. El título de la enseñanza. ¿Cuál es el título que vamos a estar compartiendo en el día de hoy? Dios te hará ver lo que antes no veía, ejemplo 4. Lo van a encontrar estas enseñanzas, las 4 enseñanzas están en YouTube y están teniendo muchísima repercusión. ¿Pero por qué tiene mucha repercusión? Porque la vista en la cual el Espíritu me puso a trabajar en este tiempo es para hacernos ver lo que antes no veíamos. Y muchas personas están teniendo una experiencia que es no natural, sino sobrenatural, de empezar a ver los errores que ellos no veían y empezar a ver ciertas cosas que no lo lograban asimilar. Me ha pasado a mí. Es tan espiritual y tan transformadora la palabra del Señor que empecé a experimentar lo espiritual. Si bien uno hace muchísimos años que predica, pero aún así siempre el Señor tiene un plus, tiene más y más y más, y eso siempre va a ser así. Esa es la gracia, ese es lo lindo de compartir el mensaje de la palabra del Señor. ¿Por qué el ejemplo en este día es sobre Sansón? Porque Sansón es un hombre que primero tenemos que saber qué significa la palabra Sansón. La palabra Sansón, sí, ahora le voy a decir qué significa, pero mientras tanto yo le voy a ir pidiendo a mi querida esposa que ya vaya preparando Isaías 40, ¿sí? Si ustedes, queridos hermanos, toman papel y lapicera, es muy importante saber qué significa el nombre Sansón. ¿Por qué? Porque muchas personas le ponen el nombre Sansón a sus hijos, y es bueno saber el significado de ese nombre, queridos hermanos. Entonces, Sansón tiene su significado que se relaciona justamente con la fuerza y la capacidad de resistir. En hebreo, el nombre Sansón se pronuncia como Shimshon, pero no son los Simpsons, nada que ver con los Simpsons, porque el Simpson de Latinoamérica está escrito de otra forma. Este está escrito con S-H-I-M-S-H-O-N. O sea, Shimshon, que proviene de la raíz Shemesh, de la raíz Shemesh, que significa pequeño sol, significa sol, pequeño sol. O sea, el nombre Sansón significa sol, quiero que sepan, pequeño sol, sol. ¿Por qué? Porque justamente porque tiene luz propia. Porque tiene luz propia. Esto sugiere una connotación de brillar, y también significa poder. Vieron que hay poder en el sol, pero es un poder dado por Dios, porque en Génesis 1 creó como una estrella mayor la que alumbra. Está asociado a Sansón con la luz y la fuerza. Entonces el nombre de Sansón está asociado con un poder de luz y un poder de fuerza. ¿Qué es lo que le destacó a él? La fuerza e incluso la luz que él portaba. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Mucho tiene que ver, porque hoy vamos a aprender, vamos a ponernos al nivel de Sansón, pero en la bendición. En la bendición. No en los errores. En los errores. Pero claro que sí. Tenemos errores. Pero la enseñanza nos va a llevar
La enseñanza nos va a llevar a que no cometamos los errores de Sansón. a que no cometamos los errores de Porque Sansón. Dios nos va a hacer ver Porque Dios nos va a hacer ver lo que antes no veíamos. lo que antes no veíamos. Dios nos va a hacer ver Dios nos va a hacer ver los errores de Sansón. los errores de Sansón. Para que nosotros no lo cometamos. Para que nosotros no lo cometamos. Dios nos hace ver Dios nos hace ver por qué Sansón, porque Sansón, cuando se le quitó los ojos, cuando se le quitó los ojos, recién pudo ver su error. recién pudo ver su error. Qué impresionante, ¿no? Amén. Yo siempre en esta parte, cuando hablo sobre este tema, pongo ejemplo de una persona de buena posición económica, volviendo de su empresa a casa en un vehículo, vamos a decir una 4x4, por así decirlo, un empresario, se distrae para mirar algo que pasaba por ahí hacia la izquierda, que va el volante acá en la Argentina, no vio el semáforo, tiene un accidente, choca, no muere, pero queda ciego. Ya le habían hablado del Señor, pero cuando ya estaba ahí quietito en su cama y ciego, meditaba sobre muchas cosas y permitido por Dios, como hace el Señor que manda a los hospitales personas a predicar. Alguien más le predica el Evangelio, pero esta vez él se transforma. Cuando se recupera empieza a ir a la iglesia, y vieron que en la iglesia siempre dice: llegó el momento de pasar a dar testimonio. Me acuerdo de mis primeros tiempos. Yo cuando tenía que dar testimonio no podía hablar. ¿Por qué? Porque lloraba, me quebraba el espíritu, necesitaba mucha sanación. Entonces este hombre, cuando empieza a dar su testimonio, él dice: le doy gracias al Señor porque soy ciego. Y todos lo miraron, porque ahora que soy ciego, lo puedo ver. Amén. Juan 3:3 dice: es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Entonces él no podía ver ante el reino de Dios y criticaba las cosas de Dios. Y muchas personas que están escuchando quizás juzguen o critican y digan muchas cosas. Pero ¿quién escribió la Biblia, la clásica? Pero ¿quién me garantiza a mí que alguien murió en la cruz? Todo eso. Y un montón de cosas que pueden decir. Por una falta de conocimiento y una falta de ver, ¿verdad? Una falta de entendimiento y una visión espiritual. En este caso, Sansón es un hombre que hemos aprendido que significa sol, pequeño sol. Y Sansón, cuando nosotros leemos en la Sagrada Escritura la palabra de nuestro Señor y Salvador, vemos que la historia literal y real está en el libro de Jueces. Muchas personas se preguntan qué significa el libro de Jueces. Yo lo voy a poner un poco, acá voy a tener que usar un poco la teología. Sí, generalmente no predico con teología, pero a veces es necesario. ¿Sí? En la Biblia, Sansón es un personaje del libro de Jueces, conocido por su extraordinaria fuerza física que le otorgó Dios. Pero ¿qué significa Sansón como jueces? Es bueno saberlo esto. Cuando en el tiempo de la Torá, en el tiempo del Deuteronomio, desde el Éxodo, Número y Deuteronomio, que es conocido como la Torá, vemos que, arranca por supuesto desde Génesis, pero quiero poner en contexto desde Moisés. Cuando son sacados de la tierra prometida, que hemos predicado ya, creo el martes pasado, algunos ejemplos de acontecimientos sobre otros personajes como Balaam. Pero acá, queridos hermanos, una vez que están por llegar a la tierra prometida, en Deuteronomio, Dios le hace ver a Moisés la tierra prometida, pero le dice que no va a entrar a la tierra prometida. Entonces ungido Josué. Josué, quedándose quieto, pensando que se tenía que mover como siempre se movía en el desierto, el Señor le dice: ahora vos te vas a mover, es fuerte, sé valiente, que lo hemos leído, y Dios le da la victoria en todas las guerras a Josué, hasta el punto que hace detener el sol, comprobado científicamente que sí, que a los días le faltan horas. Se detiene el sol y acá vemos toda la parte de la historia verdadera de Josué. Pero ¿qué pasó con Josué? Josué no preparó una nueva generación, no prepara una nueva generación, y de repente Josué comete, vamos a decir si comete el error o no comete el error, sino que al no prepararse una nueva generación, no se olviden, ya lo teníamos como líder a Moisés, luego sigue como líder Josué, pero luego ya no hay más líderes. Entonces nace el tiempo de jueces. ¿Qué significa jueces? Muchas personas creen que jueces significan los jueces que escuchamos, los jueces que conocemos o que vemos por la tele, que jueces de esa característica. No son jueces de esa característica. Jueces representaban en ese tiempo líderes que Dios ungía para darle paz a un pueblo. Si alguien vio la película de Superman, ¿qué hacía Superman? Cada vez que alguien estaba en un peligro, rápidamente entraba en acción, ¿verdad? Entraba en acción y ¿qué hacía? Solucionaba ese tema. Entonces los jueces eran encargados, con un poder dado por Dios, de solucionar ciertos problemas. Entonces los jueces, queridos hermanos, en la Sagrada Escritura eran personas, como poner ejemplos de Sansón, que eran personas que tenían que solucionar distintos temas, y en este caso Sansón tenía la fuerza sobrenatural, que ahora vamos a explicar algunos puntos. ¿Dónde lo encontramos?
a lo que está relacionado con Sansón lo encontramos desde el capítulo 13 al capítulo 16. Esos capítulos, ahí está toda la historia de Sansón. La madre era estéril, por lo cual se cumple la palabra de Génesis 3:15, y pondré enemistad, dice Satanás, contra ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Eso significaba que desde ahí Satanás empieza a dañar los vientres de las mujeres que sabían que eran elegidas para que venga el Mesías. Por eso es que la mujer de Abraham era estéril, la mujer de Isaías estéril, la mujer de Jacob estéril. Vemos que la mamá del primer profeta Samuel, Ana, estéril, y acá vemos que la mamá de Sansón también era estéril. Por lo tanto, yo siempre digo en este momento, atento todas las madres, dígalo usted porque mi esposa está ocupada, atento todas las madres. Está apagado, amor. Atento todas las madres. Atento todas las madres estériles. estériles. Evidentemente, Satanás no quiere no quiere una descendencia de ese vientre. una descendencia de ese vientre. Porque a través de ese vientre, Porque a través de ese vientre, Dios va a mandar a un hombre Dios va a mandar a un hombre o una mujer muy poderosa, muy poderosa, usada por Dios. usada por Amén. Dios. O sea, todos somos usados por Dios, pero a mí la Biblia me enseñó que de una mujer que es estéril nacían personas demasiado extremadamente poderosas para con Dios, porque hay una profecía de Génesis 3:15 en donde cuando caen en pecado declara el Señor eso, le hablan ustedes. Ahora, ¿cuántos jueces había en ese tiempo en el libro de jueces? En el libro de jueces encontramos 12 jueces, entre los cuales está Sansón, entre los cuales también hay una mujer, si lo puedo mencionar, son 12 jueces, pero no voy a entrar en hincapié en cada uno de ellos porque el mensaje es sobre Sansón. Pero según la teología no eran 12, dicen 12, pero según parece, aparentemente son 14. ¿Pero por qué 14? Porque está Elí y está Samuel, está contado en realidad como en la época de jueces. Vieron que Samuel es el primer profeta, pero también está visto como un juez, que entra dentro de la cama de jueces, que es el que unge luego a David y que unge al primer rey como Saúl. Entonces, si es ungido por Saúl como rey, entonces ¿qué significaba jueces? Y justamente un juez era como un presidente, como un gobernador, como un rey. No rey, pero de esa camada, gobernante. Entonces eran personas que eran levantadas por Dios para que se encarguen de traerle paz al pueblo. Pero ¿qué pasó con Sansón? Dios le dio tanto poder que en su adolescencia, vemos en los capítulos, no se olviden, desde el 13 al 16 está lo que estoy por hablar a continuación. Yo lo hablo así porque si nos ponemos a leer todo no llegamos con los tiempos. Él mata a un león mientras va en el camino. Ese león, espiritualmente, ¿qué representaba? Y él no lo pudo ver porque la prédica es Dios te hará ver lo que antes no veía, ¿verdad? Bueno, él no veía por qué Dios le había permitido cruzarse con un león y matarlo al león. De ese león luego hace él como una consigna, como una fábula, que del fuerte salió dulzura. Una adivinanza. Como una adivinanza había hecho cuando estaba con los filisteos, que se había casado con una mujer a la cual luego la mataron, y luego él también tomó represalia contra los filisteos por ese tema, el popular, que puso a las 12 zorrillas esas con fuego en la cola y quemó todo el campo. Entonces vemos que mata a un león. Los reyes, ¿cómo son vistos en la Biblia? Digan, como león. Téngalo ahí o me pone como león, son vistos como león. Entonces Dios, ¿qué le estaba mostrando? Que tenía que matar al rey. Entonces cuando Dios le pone un león en el camino y lo mata, le está marcando, él no lo podía ver, tenés que destruir al rey de los filisteos. Él no lo veía y no lo mataba. Luego, como no pudo ver eso, ¿qué era Sansón primeramente? ¿Cómo fue presentado por sus padres? Diga, con el voto de Nazareo. Entonces, el voto de Nazareo, que está escrito el número, significaba que ese voto, la persona, quiero que lo digan conmigo, no se podía cortar el pelo. La persona no se podía cortar el pelo. No se podía afeitar. No podía beber vino. Y no podía tocar ningún cadáver. Ahí está. O sea que si alguien moría familiar, no podía estar ahí. No podía tocar, no podía ver, no podía estar cerca de un cadáver. Entonces, ¿cuáles son los errores que comete Sansón? El error que comete es primero haber bebido vino en una fiesta. O sea, ya rompe ese voto. El voto número 2 que rompe es cuando hace justamente esta adivinación. Él hace la adivinación y por prendas, por vestiduras, y luego tuvo que matar a 30 filisteos para robarle la ropa. Pero cuando los mató, ¿qué tocó ahí para sacar la ropa? Cadáver. Entonces, si tocó cadáver, ya el segundo voto de Nazareo ya estaba.
O sea, diga, estaba en cuenta regresiva. Estaba en cuenta O regresiva. sea, estaba mal, de mal en peor estaba él. Sumado a eso, Sansón es un hombre que Dios, el secreto de él estaba en el pelo. Pero más allá del pelo, tú dices el pelo, no, estaba en las 7 trenzas. Eran 7 trenzas. Yo siempre pregunto, ¿quién le cortó el pelo a Sansón? Y la gente dice Dalila. No, en el capítulo 16 no le cortó Dalila. Dalila es quien lo convence, quien lo seduce, y luego un hombre que era un esclavo de Dalila le corta el pelo. Esto es bueno que lo sepan, pero sí enfocada como Dalila siendo la propulsora. Pero ¿quién era la propulsora hacia Dalila? Diga, los gobernantes filisteos, los reyes filisteos. Los reyes filisteos. ¿Qué más pasó con Sansón? Desde el 13 al 16 vemos que de repente se enfrenta con un ejército de 1000 filisteos. ¿Él qué hace? Agarra una quijada de asna. Me hace acordar al asna que hemos aprendido de Balaam, que habló. No, esta era una quijada. No sé si habrá sido la quijada del asna esa, porque ¿en dónde estaba el poder? ¿En la quijada? ¿El poder en Sansón? Diga, no estaba en la quijada. No estaba en la quijada. No estaba en Sansón. No estaba en Sansón. El poder estaba Y el poder estaba en Dios, en Dios, que estaba en Sansón. que estaba en Sansón. O sea, es como la sombra de Pedro, Es como la sombra de Pedro, que sanaba a los enfermos. que sanaba a los enfermos. No era la sombra de Pedro, No era la sombra de sino Pedro, el Señor que estaba en sino el Pedro. Señor que estaba en Entonces Pedro. así, hay fuerzas espirituales que nosotros podemos... ¿Y qué nos dice el Salmo? Diga, aunque un ejército acampe Aunque en ese ejército acampe en contra en mí, contra de mí, no temeré. no temeré. Entonces un ejército acampa contra Sansón, 1000 filisteos, vienen todos a quererlo destruir, y de repente él los vence a todos. Es más, los mata a todos, dice la palabra. Los destruye a todos con una quijada de asno. Entonces desde ahí, los filisteos viendo ese poder, esa fuerza, decían, ¿y este quién es? ¿Quién lo auspicia? ¿Cómo es la historia? Y siempre ya se venía hablando del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Diga, y nuestro Dios. Y nuestro Dios. Diga, la gente no toma conciencia La gente no toma conciencia que ese Dios poderoso que ese Dios poderoso de Abraham, de Isaac, de Isaac, y de Jacob, y de Jacob, que hizo estas cosas que extraordinarias, hizo estas cosas los extraordinarias. cristianos no se dan cuenta, Los cristianos no se dan cuenta, no pueden ver no pueden ver ni asimilar ni asimilar el poder el poder que tienen. que tienen. Yo me doy cuenta del poder que tengo cuando empiezo a predicar la palabra. Porque, o sea, 4:6, si mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. En el conocimiento, diga, el problema del conocimiento es El problema en el conocimiento es que en Juan 6:60 que en Juan 6:60 dice, es dura la palabra. es dura la palabra. ¿Quién podrá oírla? ¿Quién podrá oír? Entonces, muchas personas dicen que le abandonaron al Señor en Juan 6 porque él había dicho que había que comer su cuerpo y su sangre. Diga, porque no podían ver Porque no podían ver el mensaje espiritual. el mensaje Él estaba hablando del cuerpo de él que iba a morir en la cruz. Por eso Juan 6:50 dice, es mi cuerpo, el pan que yo le daré es mi cuerpo. Entonces él nos da un cuerpo ya puro, sin mancha ni contaminación, para vida eterna. Entonces no lo podían ver, como muchos no pueden ver, pero lo que se hace en la cena de Señor lo pueden ver, porque es espiritual. En el versículo 54, en la promesa de Juan 6, dice que te va a resucitar en el día postrero aquel que lo coma, pero en el 55 es verdadera comida y verdadera bebida, lo cual significa que verdaderamente se convierte. Y eso solamente quienes los creen. Los que podemos ver el reino de Dios, los que hemos nacido. Y quizá alguien está ahí, no entiende, pero al recibirlo, ya en el versículo 56 de Juan 6 dice, el que come mi cuerpo y mi sangre en mí permanece yo en él. Y como el Señor entra en uno, Él empieza a trabajar dentro de uno y hay una transformación espiritual de parte de Dios. Entonces, ¿qué más vemos en estos capítulos del 13 al 16? Vemos que ya que un ejército Ya que un ejército no lo podía vencer, no lo podría vencer, los filisteos los filisteos llaman a congreso. llaman a congreso. Y en ese congreso Y en ese congreso de sabios, de sabios, de ancianos, de ancianos, dicen, dicen, no hay forma de vencerlo a este hombre. no hay forma de vencerlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y alguien dice, Y alguien dice, parece parece que era leído. que era leído. Ahora, ¿cómo significa? Parece que sabía algo de Génesis, como diciendo que Satanás puede usar a la mujer. Porque, ¿por qué fue destruido Adán? Por el pecado No, fue destruido porque la mujer lo sedujo. Sí, por la mujer. ¿Y a quién le echó la culpa a Adán? A Dios. A Dios. Primero a la mujer, dice la gente, no, primero le echó la culpa a Dios porque dijo, la mujer que me diste, ¿verdad? Entonces vemos que toda la Biblia, una de las formas de destruir, diga, una de las formas, Una de las amor, formas, eso no, por favor, porque está, una de las formas una de las formas de destruir a los hombres de destruir a los hombres con mucha fuerza de Dios con mucha fuerza de Dios es una mujer. es una O sea, mi mujer. esposa puede ser para destrucción para mí, por ejemplo. Usted es mujer, de Ricardo usted puede ser destrucción. Diga, gracias a Dios no lo somos, Gracias a Dios no lo somos. pero sí lo pueden ser.
Y el que diga que no, miente. Porque David, Salomón, un rey con tanta sabiduría, fue vencido por las mujeres. Primero Reyes 11, léanlo. Directamente terminó en el infierno. Hay textos bíblicos que los confirman. Terminó mal. David no cometió pecado adulterio, pero fue restaurado él, porque se arrepintió. Adán no se arrepintió. Ahora, ¿Sansón se arrepintió? Diga, cuando le sacaron los ojos. Cuando le sacaron los ojos. ¿Y qué pudo? Ver. Pudo ver. Ahí pudo ver. Amén. Eso, muchos de nosotros a veces parece que necesitamos que estar sin fuerzas. Necesitamos que literalmente nos sucedan cosas para poder ver lo que no podíamos ver. Amén. Entonces vemos que Sansón en la Biblia es un personaje del libro de Jueces. Ya explicamos qué significa Jueces. Con una fuerza física otorgada de parte de Dios. Su historia está llena de desafío, traiciones y actos heroicos, pero también de debilidades que lo llevaron a su caída. Diga, nosotros los cristianos también tenemos debilidades, que pueden ser para caída. Pero oramos, ¿verdad? Pero oramos. Amén. En Mateo 6, Lucas 11 dice, digamos, ayúdanos, Padre, a no caer en tentación. Entonces la narrativa de Sansón es a menudo interpretada como una lección sobre el uso y el abuso de poder, así como toda la importancia de la fidelidad. ¿Qué significa? Fidelidad a lo que Dios nos dio. ¿Qué es lo que tenía Sansón? Diga, un don. Y vieron que en 1 Corintios 12 habla de los dones que Dios nos da individualmente a cada uno. No todos tenían esa fuerza. De la misma forma, dentro de una congregación, todo lo que formamos el cuerpo, por el mismo espíritu nos son dados dones. Entonces, un hombre de Dios y la persona, hay que ver en qué área se maneja mejor la persona. Yo no puedo ponerla a una persona, por ejemplo, ¿usted le gusta cantar? Amén. Sí. ¿Le encanta? Sí, sí. La pongo a cantar en la radio. ¿Qué cree usted que va a hacer la gente hablando de usted? Le va a criticar, porque usted no se perfeccionó en esa área de vocalización y cómo van los tonos musicales y todo, pero sí le gusta cantar. Amén, sí. Es como decir, me encanta alzar pesa a mí. Y voy a agarrar una pesa, la levanto un poquito y me voy a quebrar porque no tengo las técnicas, que la posición de hacer la fuerza. Se puede desgarrar, puede quebrar la columna, quebrar los huesos, un montón de cosas le puedo decir. Sí. Entonces todos tenemos ciertos dones y hay dones exactos que sí van con la persona. Entonces yo a mi esposa le veo que tiene el don para leer, también para cantar, entonces yo la uso en esa área. Entonces yo como hombre de Dios, dentro del ministerio, veo a las personas cómo se mueven y digo, mira, este se maneja bien en esta área. Hay gente que tiene el don. Hay gente que tiene el don. Hasta para recibir a la gente en la puerta. Hasta para recibir a la gente en la puerta. Y si ustedes van a la iglesia, ¿a quién lo ven siempre en la puerta? A Roque. Bien vestido, todo. ¿Pero por qué hace eso? Porque ya se ve que él tiene, y así cada una de las personas, cuando conocimos a Itatí. Rápidamente entra como diácono porque yo estaba orando, pero la persona ya rápido fue con qué vocación. De servir. Quería ser útil en algo, quiero servir al Señor. ¿Entienden? Sí, sí. Entonces vemos que, de paso le mandamos saludo a que tiene una capacidad, también no se anima. ¿Sabe quién no se anima? Que también tiene capacidades, nuestra querida Sabrina. Y así cada uno, en distintas áreas. Nada más que cada uno se tiene que preparar, se tiene que perfeccionar. ¿Entiende? Yo me acuerdo usted cuando vino las primeras veces ni siquiera casi podía leer, ahora lee perfecto. Sí. ¿Entiende lo que le quiero decir? Porque se va perfeccionando. Amén, sí. Yo mis primeras nunca quise predicar yo. ¿Pero por qué nunca quise predicar? Porque yo no puedo predicar, porque no puedo agarrar el micrófono y predicar, porque es imposible, no tengo un conocimiento bíblico. ¿Qué voy a predicar? O sea, sí puedo leer un texto y explicar eso, pero de ahí el contexto no lo puedo hacer. Entonces tenía un temor de Dios, digo, no puedo confundir a las personas. Entonces Dios, ¿qué vio en mí? La sinceridad, pero también vio que tenía interés de predicar. Entonces cuando yo había armado los primeros ministerios, tenía como 10 predicadores, de los 10 no hacía uno. Y un día el Señor me hace que les diga, dice el Señor que va a haber un momento en que yo voy a predicar. Y todos se rieron, por supuesto, y dicen, no, vos solamente sabés cantar, bueno, tenés el don de predicar. Pero el Señor me dijo que les diga eso. ¿Qué hizo el Señor? En el transcurso de ese mismo año, pues yo le había dicho así, el Señor me marca que me vaya preparando porque va a haber un momento que ninguno de ustedes va a estar y yo voy a predicar. ¿Qué pasó increíblemente? Y no es increíble porque es real. En ese día todos los predicadores no estuvo ninguno. ¿Y quién predica ahora? Entonces yo le miré a las otras personas que estaban a cargo y digo, ¿vieron lo que yo le dije una vez? Ya fue profético. Ya claro, no soy profeta, pero sí, cuando el Señor me dice algo, lo digo y se cumple. Amén. Como Isaías que está acá, que se cumplió. Hay cosas que yo digo cuando estoy bien en el Espíritu, Dios me dice, que me marca tajantemente, uno se da cuenta cuando realmente es así. Amén. Se cumplió y ahí entra mi primera prédica. ¿Pero qué ya había hecho Dios? Diga, me había preparado. Entonces, anterior a eso, Dios, ¿qué hizo? Me hizo que sea actor, yo no era actor, pero una obra de teatro que se llama La Pasión de Cristo, un año estudiando los evangelios,
y la actuación para poder hacerla en vivo con micrófonos, es la película La Pasión. Y a partir de ahí yo recibo el Espíritu Santo y me acuerdo cuando estaba en la cruz. Gloria a Dios. Fue algo sobrenatural, algo maravilloso que nunca me voy a olvidar, y ahí entendí que era un elegido de Dios y se había confirmado la profecía cuando estaba en Córdoba de un profeta. Por eso yo creo en los verdaderos profetas. Los verdaderos profetas dicen algo y se cumple. Amén. Amén. Bueno, Amén. acá vemos que Sansón, una vez que ya está, primeramente Jueces 16:28, que es la primera consigna, ¿por qué motivo tomó venganza Sansón contra el filisteo? La palabra nos dice entonces, Sansón clama a Dios y dijo, Señor, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, dice, oh Dios, para que de una vez tome venganza contra los filisteos por mis ojos. Y yo le dije a mi esposa que vaya a Isaías 40. Va a leer el versículo 29 de Isaías capítulo 40. ¿Por qué? Porque acá Sansón clama a Dios, acuérdate de mí ahora, dice. Ahora, acuérdate de mí ahora. La palabra ahora en hebreo sería nandalá, que sería ahora. Y fortaléceme, te ruego, fortaléceme. Porque ¿qué había perdido Sansón? Diga, toda su fuerza. Toda su fuerza. Ahora atentos acá a todos los hermanos que van a escuchar Isaías 40, que lo conocen, pero miren cómo toma otro sabor desde esta perspectiva. Dice el versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Qué había perdido Sansón? Las fuerzas. Diga, toda su fuerza. Toda su fuerza. O sea, no es que perdí un poquito, escuchen hermano, toda. Y muchos de los que están escuchando, llega la noche, o cuando se están por levantar, sienten que ya no tienen fuerza para seguir. Y sé que no me equivoco de lo que estoy diciendo. Y son personas que creen en Dios. Ahora, ¿le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado a usted? ¿Te ha pasado a ti, pastor? La respuesta es sí. Sí. Todos pasamos por eso. Hay momentos en que nos sentimos la circunstancia o lo que estamos atravesando, esa prueba que estamos pasando, y esos ataques que Dios permite, hasta donde la Biblia dice que Él sabe hasta qué punto uno puede llevar un peso. Entonces, Dios, como lo sabe todo, ve de repente a alguien querido por Dios que le había dado un don, una fuerza tan grande, y de repente no tiene más fuerza. Y cuando no tiene más fuerza, es humillado, es burlado. ¿Se imaginan ustedes haciendo una propaganda por todas las redes sociales en ese tiempo? ¿No? Cadenas de WhatsApp, por Facebook, YouTube, diciendo, vengan a este palacio, vengan porque vamos a exhibir públicamente a aquel hombre, entre comillas, que dice que es un hombre de Dios con una fuerza sobrenatural. Cualquiera lo puede vencer, no tiene nada de fuerza. Es nuestro esclavo. Es más, quédense tranquilos, le hemos sacado los ojos. Entonces yo, espiritualmente, pregunto al Señor, Señor, ¿por qué le sacaste los ojos? ¿Por qué permitiste que le saquen los ojos? Es muy fuerte esa pregunta. ¿Saben por qué? Quiero que digan, porque en realidad, si era un hombre de mucha fuerza, Si era un hombre de mucha fuerza, le tenían que haber sacado los brazos. le tenían que haber sacado los brazos. ¿Por qué los ojos? ¿Por qué los ojos? Bueno, eso lo voy a decir en el final en la oración. Entonces, queridos hermanos, el Espíritu me llevaba a Isaías 40. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Diga, hay momentos Hay momentos en el que el Señor en el que el Señor permite permite que te quedes que te quedes sin nada de fuerza. sin nada de fuerzas. Pero no te preocupes por eso, Pero no te preocupes por porque eso. eso significa Porque eso significa que va a multiplicar su que va a fuerza, multiplicar su fuerza. porque Él multiplica la fuerza Amén. Porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene al que no ninguna. tiene ninguna. Entonces cuando vos escuches a un hermano que dice, ya no puedo más, siento que no tengo más fuerza, o ustedes mismos, hay personas que no les gusta. Yo soy una persona muy reservada, por ejemplo. Yo soy una persona que soy muy reservada, no comparto ni con mi familia. Mira que mi familia, mi mamá y mi papá, que una vez salí detrás de un sueño después de un accidente de muerte que tuve en Tucumán, y luego para hacerlo realidad, mis padres me dicen, hacer realidad tu sueño que vos querés de cantar. Me fui a Córdoba por una propuesta. Las cosas que yo he vivido, he visto y experimentado y me ha pasado, nunca les conté. Nunca les conté para que no se preocupen. Y hay cosas, incluso en este tiempo, en todos los tiempos, y no es que uno quiera mostrar una maqueta de algo, no, porque soy sincero también. Por eso dije, hay momentos que sentía que no podía seguir más. Eso me pasó en Córdoba cuando había sido amenazado de muerte. Me encerré y por primera vez me quedé quieto después de tantos años. Yo tenía, me acuerdo, 26 años, 25. Y sentía que no tenía fuerzas. Y ahí es cuando unas personas me llevaron a una campaña evangélica y el profeta dijo que Dios me iba a usar. Pasaron después más de 10 años, no pude ver ese mensaje.
pero como cuando Dios te elige, te va a buscar, te va a encerrar por todos los caminos hasta que te lleva a donde Él te quiere tener. Amén, sí, Señor. Me hizo fracasar por todos lados, hasta en los programas televisivos a los cuales fui. Parecía que todo iba bien, pero no era ese el camino. ¿Sí? Hasta que entendí cuál era el camino y estoy en el mejor de los caminos, Amén. sirviendo al Señor. Sansón, él usaba su fuerza mal usada. Yo usaba mi talento, mi don, perdón, dado por Dios, mal usado. Lo usaba para el mundo y para mis propios beneficios. Quería satisfacer mis propios beneficios. ¿Se imaginan ustedes siendo cantante? No, ustedes saben que a los cantantes no les hace falta ni, a los que son mundanos no les hace falta ni buscar a una mujer. Porque las mujeres, de una forma, hay algo ahí. Y si vos no estás bien parado y bien preparado, eso mismo es para destrucción. O sea, tenés que tener mucha disciplina. Yo, para poner un ejemplo, hay un ejemplo tucumano, ya que estamos hablando, yo soy tucumano, Palito Ortega, es un hombre que vemos que llegó a la vejez y con una disciplina en su hogar, en su esposo. Ahora tiene sus cosas, claro que sí, pero no vemos que se habla mal del hombre en muchas áreas. Entonces, es un ejemplo que quiero poner. Acá vemos que Isaías 40:29 nos habla de una fuerza que Dios da al que no tiene ninguna, relacionado con Jueces 16:28, en donde él clama a Dios y le dice: fortaléceme. Pero ¿por qué quiere que lo fortalezca? Porque de repente lo vemos que él está apoyado entre dos columnas. Y esas dos columnas eran la base de todo ese palacio, ese inmenso lugar, en donde la convocatoria había sido a nivel mundial de que todos vayan a ver débil y destruido y ciego a aquel poderoso sol, pequeño sol llamado Sansón. Exhibido a vergüenza, como el Señor fue exhibido en la cruz para vergüenza. Y le dijeron: si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Y acá todos se estaban burlando de él. Lo que no se daban cuenta y no sabían es que él estaba orando. Lo que tu enemigo, querido hermano, no sabes, que cuando tú oras, como oró Sansón diciendo: Señor, dame las fuerzas. Pero yo espiritualmente vi que Sansón oró bien, pero oró mal. ¿Cómo que oró mal, pastor? Mire, quiero que vayas le voy a hacer ver por qué oró mal y bien al mismo tiempo, pero está orado de una forma bien y de otra forma mal. Jueces capítulo 16. En el versículo 28, Jueces capítulo... Esto le digo porque todos oramos y a veces oramos mal. No se olviden que Santiago 4, versículo 3, dice que oramos a veces mal y pedimos mal. Porque lo que pedimos lo pedimos para malgastarlo en el mundo. Capítulo 16 de Jueces. Dice la palabra del Señor, que arranca en el versículo 28 y dice: Entonces clamó Sansón a Dios y dijo: Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Versículo 29 dice: Asió luego Sansón las dos columnas de medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y acá viene la parte donde ora mal Sansón. Dice en el versículo 30 que Dios no lo mandó que diga eso. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Ahí está. ¿Por qué Sansón se autodestruye a él mismo? Es como que yo me pongo a orar y diga: Señor, el ejemplo está en Jonás capítulo 4. Cuando Dios salva a los ninivitas, ¿qué dijo Jonás? Me quiero morir, dijo. Eso es una mala palabra. Eso me recuerda a 1 Reyes capítulo 17, en donde Elías visita a la viuda y dice: este último poquito de comida que tengo es para que coma yo y mi hijo, no hay más. Y me voy, vamos a echar a morir, dice. Y después se murió el hijo. Entonces hay poder en nuestras bocas. O sea, la oración de Sansón está dirigida en pedir fuerza y Dios le cumplió. Pero él dice: muera yo con los filisteos. Tenía tanta, había tanta carga de culpa. Había tanta carga de culpa y cargo de conciencia que prefería morir con sus enemigos. Pero si él hubiese dicho: Señor, tú tienes el poder de restaurar mi fuerza. Te pido me des una nueva oportunidad. Y así como recupero la fuerza, quiero recuperar la vista. Y hacer las cosas bien. Amén. ¿Usted qué creen que hubiese pasado? Iba a pasar eso. Amén. Porque es lo que vos pedís. Amén. Sí. Clama a mí y yo te responderé. Mateo 7:7, piden y se os dará. Amén. Pero él, ¿qué pidió? Morir. Muera yo
con los filisteos. Como que nosotros decíamos, muera yo con mis enemigos. No, no, no. Que se mueran los enemigos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre el pueblo que estaba en ella. Y lo que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Entonces hace un cálculo de todos los que mató. O sea, miles y miles de personas murieron en ese momento. Pero ¿quién era el primero que muere ahí? El rey de los filisteos. El rey de los filisteos. ¿Y qué era lo primero que había matado que dije anteriormente? Un león. Dios marcándole que primero tenía que encargarse del rey. Cuando vos matás la cabeza, la enseñanza que estoy dando yo, maten la cabeza. Porque vos cuando... Es como la Biblia dice que si el pastor es destruido, ¿cómo quedan las ovejas? Dispersas. Entonces en todas las áreas. Es como que en este momento al presidente que está de turno alguien lo mate. Y si lo matan, ¿qué va a pasar? Va a haber un caos, aunque no queramos, hasta que haya un nuevo gobernante. Pero en el proceso van a pasar cosas feas. Entonces, por lo tanto, es mejor bendecir y orar por los gobernantes, como está estipulado en Romanos capítulo 13, y someternos a él, ya que tienen una espada, que no es la espada del Espíritu Santo, sino una espada, dice la Biblia, de poder que les es dado para gobernar. ¿Sí? Y ahí dice que hay que pagar los impuestos y todo lo demás. Ahora estamos viendo acá, queridos hermanos, que la palabra del Señor nos hizo ver que Dios sí le restauró las fuerzas. El problema está que él hizo una oración buena y al mismo tiempo en su debilidad espiritual y también de fuerza, ora de esa forma. Igualmente el Señor le cumplió y todo fue permitido por Dios para que quede registrado en la Sagrada Escritura y pasando miles de años alguien lo pueda predicar como lo estoy predicando en este momento, y tantas hombres y mujeres de Dios que predican estos mensajes con distintos enfoques, pero siempre el mensaje al mismo tiempo es el mismo. ¿Quién era el perfecto según la Biblia? Cristo, amén. Yeshua, amén. Jesús. Amén. Si Dios permitió en la parte humana que todos los hombres, como Sansón, incluso David, Abraham y todos los demás, fracasen en alguna área y fallen. ¿Por qué todos tenían que fallar? Porque te hacía ver la parte humana del ser humano por la debilidad en el pecado y cómo Satanás podía vencer esas áreas. Pero el Señor, quiero que sepan que nos hizo más que vencedores. Amén. Y nos ha bendecido en las áreas celestiales. Efesios 1:3, con toda bendición. Amén. Entonces tenemos armas y poder dada por Dios que es muy fuerte. Ahora quiero que mi esposa lea para la parte, voy a poner la parte final, Jueces 16, pero ya el versículo 21, porque ¿cuándo pudo ver su error Sansón? Y luego yo en forma de oración le voy a dar la respuesta para terminar. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le atacaron. Y le ataron. Le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Sí, en la cárcel. Dice bueno, así, entonces, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. ¿A dónde lo llevaron? En la cárcel. No, ¿a dónde lo llevaron? Dice, y le llevaron, diga conmigo, Gaza. Vamos a ir rápido, porque si no estamos... A Gaza. Cuando uno prende la tele en los noticieros, ¿dónde hay guerra en Israel? Sí, en Gaza. ¿Con quién hay guerra en Israel? Con Gaza, que representa en ese tiempo todo lo que está relacionado a los filisteos. Entonces vemos que la guerra continúa, las profecías se están cumpliendo, hay acontecimientos, todo es necesario, todo tiene que pasar hasta que se arme la guerra del Armagedón, que es otro tema en Apocalipsis. Pero acá vemos que la Sagrada Escritura nos dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Vamos a orar. Y acá viene, le voy a dar en forma de oración, ¿por qué le sacaron los ojos? Padre Celestial, acá estamos, Señor, compartiendo tu mensaje, estas vivencias espirituales y el poder dado por ti a un hombre como Sansón, ese sol pequeño que le diste tanto poder, Señor. Y en medio de tanto poder que le fue dado, él, seducido por la debilidad del hombre en las mujeres, empezó a hacer lo que está estipulado bíblicamente, que no tenía que hacer un hebreo, buscar mujeres de otras naciones. Él lo hizo, por lo tanto, empezó a incumplir con sus votos de nazareo, tomando vino, tocando cadáver y luego siendo cortado sus pelos. Perdió todos sus dones, toda su fuerza y fue una burla. Y muchos de nosotros a veces podemos terminar siendo una burla para los demás. Puede terminar siendo, viste, el gran hombre de Dios, la gran mujer de Dios, viste cómo cayó. ¿Cuántas veces escuchamos, queridos hermanos, que grandes hombres usados por Dios con una fuerza sobrenatural como Sansón, predicando la palabra, luego nos enteramos que una mujer, un adulterio, lo destruyó, se destruyó el ministerio y ya nadie lo quiere escuchar y siente que pierde la fuerza? Si eres ese hombre,
si eres ese hombre, porque seguramente hay hombres de Dios que cayeron, te tenés que volver a levantar, te tenés que arrepentir. No le pidas a Dios que te quieres morir. Dios tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas y tiene el poder de reactivarte. Y no tiene que importar lo que digan los demás. Lo que tiene que importar es la comunión que vos tenés para con Dios. Estoy hablando hombre o mujer o líder en cualquier área. Vos te tenés que concentrar en el que tiene el poder. Él es el camino. Él dijo en Juan 20, en Juan capítulo 21 al mismo Pedro. Le dijo al mismo Pedro cuando quiso hablar sobre Juan: ¿a vos qué te importa lo que yo haga con este si yo quiero que este quede vivo hasta que yo venga? Entonces, cuando no empecemos a mirar lo que hace una hermana, lo que hace un hermano, porque cada uno individualmente tiene la capacidad de rendir cuentas con Dios en oración. Eso es lo que tenemos que hacer. Sansón acá Sansón, vemos que los filisteos le sacan los ojos. Pero la palabra de nuestro Señor y Salvador nos dice en Lucas capítulo 11, versículo... Lo voy a leer, queridos hermanos, para que quede claro para todos ustedes qué significa esta sacada de ojo. En Lucas 11, del 34 al 36 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Lo cual significa que evidentemente algunos sabios de los filisteos decían: si este hombre, su nombre significa sol, y significa que es un portador de luz, hay que sacarle los ojos. Porque ¿cuál es el título de la enseñanza? Dios te hará ver lo que antes no veías. O sea, el enemigo quiere que vos sigas ciego. Quizás tu marido quiere que sigas ciega para que él te siga mintiendo o engañando. Quizás tu esposa quiere que vos estés ciego para que ella te siga manipulando o te engañe inclusivamente. Quizás tus hijos le convienen que seas ciego para que te usen y hagan cosas que no tienen que hacer. Entonces ustedes, queridos hermanos, tienen que tomar conciencia de lo que estoy hablando en el Espíritu. Dios no te quiere ciego, porque un ciego puede caer en un pozo. Lucas 6:39 dice: si el ciego que guía a otro ciego cae en un pozo. Pero nos deja un mensaje muy espiritual en el Salmo 119, versículo 105. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. Esta enseñanza, como cada enseñanza, es luz a tu camino, es decir, luz a tus ojos, porque somos portadores de esa luz. Sansón era portador de esa luz con fortaleza. La lámpara del cuerpo es el ojo. Rápidamente saquen el ojo. La orden fue saquen. En las películas que están mal hechas, vemos que ponen una espada con mucho calor y le queman el ojo. Pero bíblicamente no le quemaron el ojo. Dice que le sacaron literal, quedaron dos huecos negros oscuros. Y acá en la palabra en Lucas 11 confirma que significa la oscuridad y dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tiniebla. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla, sea quitada. ¿Y qué le pasó a Sansón? Le quitaron esa luz. Es más, él automáticamente no tan solo perdió la fuerza, sino que en el mismo contexto dice que el Espíritu de Dios lo había abandonado. Dios se había apartado de él. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, dice el versículo 36, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna en las tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Cuando el Señor venga, dice en Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, del 1 al 12, que es necesario tener esa lámpara encendida y tener ese aceite que es el Espíritu Santo, y tener esa luz. Si no tenemos esa luz en nuestra mirada, la lámpara del cuerpo es el ojo. Es espiritual, claro que sí. Los ciegos que clamaron al Señor fueron sanados y recuperadas las vistas. Así se empezó esta enseñanza como parte de ejemplo 1. Pero también Dios nos quiere mostrar que ahora estamos viendo una parte de fuerza. Hay mucha fuerza. La palabra dice que Sansón perdió toda su fuerza. Pero el Señor te dice hoy, Filipenses 4:13, todo, lo decimos todos juntos, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Queridos hermanos, oremos al Señor como Sansón oró, pero sin decir que moramos. Oremos diciendo: dame fuerza, Señor. Dame fuerza, Señor. Te doy gracias, Señor, Te doy gracias, Señor, por esas fuerzas espirituales por esas fuerzas espirituales. y porque me estás haciendo ver Y porque me estás haciendo lo ver que antes lo que antes no podía no ver. podía ver. Amén. Amén. Si estás escuchando por primera vez, no es casualidad, querido hermano, hermano. Dios ha permitido este momento
Romanos 10, del 9 al 10 dice que si confesamos con nuestra boca al Señor seremos salvos. Di estas palabras conmigo. Padre Celestial, en este día yo me arrepiento de mis pecados y acepto como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua Jesús. Mi vida pongo en sus manos. Ya no voy a caminar siendo ciego, sino con una vista espiritual. Y esas fuerzas que tengo se multiplican porque todo lo voy a poder en Cristo que me fortalece. Gracias por darme de tu luz para que yo sea portador de esa luz, porque tú eres luz y los que están contigo, dice tu palabra, no van a andar en tiniebla. Amén. Queridos hermanos, les bendigo con la paz del Señor y a partir de este momento les quiero decir paz y bendecida vida para todos. Como siempre, un placer compartir la palabra del Señor, una enseñanza de parte del Señor para todos vosotros. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro, en la mesa de trabajo mi querida esposa Mary, nuestra querida Esther, gracias querida Esther, Isa Ferreira que está acá, y toda la audiencia que siempre se están comunicando a través del 94.1. Este programa ha sido patrocinado por nuestro querido Ricardo, la distribuidora de Agua Las Nieves. Les bendecimos y gracias a aquellos que quieren seguir colaborando y ayudándonos a todos nosotros. Lo importante es ganar alma, lo importante es que a través de la palabra, el mensaje espiritual, nos lleve a otro nivel preparándonos para la venida de nuestro Señor y Salvador. Bendecidos también al director general de la radio, nuestro querido Emilio Diego Benítez, y a toda la familia de la fe. ¿Qué es lo que siempre le decimos? ¿Están preparados? ¿Están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones.